Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestros mensajes en vivo para la honra y gloria de Dios, amén. El día de hoy estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder volver a transmitir. Y bueno, es muy hermoso, amén, volver a llegar a sus oídos. Dios me permite llegar a sus oídos por medio de este tiempo, amén. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta serie titulada Iglesia en Acción, Desafíos y Soluciones, amén. Esta es la primera parte, ¿sí? Es una serie de algunos capítulos y está basada en el libro de Corintios, amén. Entonces, la lectura bíblica del día de hoy es en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y empieza de la siguiente manera. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales, dice el tema. Entonces, doy gracias a mi Dios, dice, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, ¿sí? En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, comenzamos el día de hoy a analizar una de las epístolas llamadas epístolas prácticas, ¿sí? Hablando sinceramente, quizás sea una división equivocada. Yo siempre he pensado eso, que esta división la hacemos cuando a estas cartas se llama doctrinal a una epístola como Romanos y a una carta como Corintios se le llama práctica. Entonces, no creo que esa clase de división pueda ser mantenida todo el tiempo, amén, porque en la epístola a los Romanos encontramos muchas cosas prácticas y tenemos también bastante doctrina, pero también aquí en esta carta también la tenemos. Así que en la introducción a esta epístola deseo mostrarle en primer lugar a quién fue dirigida, ¿sí? Y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. Entonces, la carta fue dirigida a la iglesia de Corinto, ¿sí? Pablo escribió desde Éfeso en los años 55 y 57. Entonces, Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el Imperio Romano en los días del apóstol Pablo. Se le ha llamado el bazar de la vanidad. Fíjate el nombre nomás. El bazar de la vanidad era llamado Corinto. Entonces, esta localidad esta ciudad está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas, hacia el oeste, en un istmo entre el Peloponeso y la Grecia continental, ¿sí? Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia. En el tiempo del Imperio Romano, con 3 puertos contaba. Entonces, 2 de los cuales eran de importancia, ¿sí? En la actualidad ha perdido su
su importancia debido a la construcción de un canal que eliminó la necesidad de hacer una escala en esa ciudad. Hicieron como una ruta alterna. Entonces, en realidad, esa importancia que tenía antes la perdió hace mucho tiempo. Entonces, cuando la perdió, cuando Grecia era independiente, fue cuando se perdió, cuando Corinto era la capital de la Liga de Acaya, ¿sí? Más tarde, como en el año 196 a.C., Roma la declaró una ciudad libre. Y en el año 146 a.C. fue totalmente destruida por el general romano Lucio Mumio, ¿sí? Y sus tesoros fueron llevados después a Roma y permaneció como hasta el día de hoy está, pues, en este siglo. Entonces, 100 años después, fue reconstruida por Julio César, y eso tuvo lugar en el año 46 a.C. A la ciudad fue cuando recobró otra vez su antiguo esplendor. Entonces, estaba localizada en el istmo que ya te he mencionado, y el comercio del mundo entero pasaba prácticamente por esos dos puertos de Corinto. Amén. Tenía 3, pero 2 eran importantes. Entonces, en los días de en los días de Pablo, Corinto tenía una población de unos 400,000 habitantes más o menos. Entonces la población estaba formada por gente de procedencia griega, también había judíos, había italianos y muchas otras nacionalidades de personas. Había marineros, negociantes, había aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano, y ellos deambulaban por sus calles. Entonces, aquí tenía lugar una especie de feria de la vanidad, por eso era llamada la Feria de la Vanidad, por los vicios procedentes del Oriente y del Occidente, y se unían en ese lugar y contribuían a la degradación humana de la ciudad. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos y paganos. Entonces se había edificado una estatua a la diosa griega de la belleza y del amor, que es Afrodita, y también a Venus. Se había edificado otra estatua. Entonces, según el nombre romano, un magnífico templo era que en miles de sacerdotisas servían en una adoración vil, de una vileza, y era muy inmoral. Entonces, estas llamadas sacerdotisas, pues no eran otra cosa que prostitutas de ese tipo de estatuas, imágenes y de santuarios, porque el sexo era la reunión de ese grupo, ¿no? Entonces, hay algo más que te quiero hacer notar aquí. No solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia, ¿sí? En la ciudad se daba rienda suelta a las desenfrenantemente todas las pasiones, y se suscitaban discusiones sin fin en ese lugar. Entonces, dice la Biblia: entre vosotros no quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado, según el capítulo 2, versículo 2 de esta primera carta, ¿sí? Esta era una ciudad entregada totalmente al placer, hermano. Era totalmente entregada al libertinaje y al alcoholismo. En el Imperio Romano habían inventado una palabra nueva que era corinticianizar, ¿sí? Corinticianizar. Entonces, cuando uno se había corinticianizado, quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza moral, ¿sí? En este contexto de corrupción de Corinto, el apóstol Pablo predicó el evangelio. Fíjate bien, donde fundó en ese mismo contexto de bajeza y vileza sexual una iglesia, y más tarde les escribió 2 cartas, ¿sí? Pablo llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero, y en este lugar terminó su tercer viaje misionero, como lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 18. Ahí se nos presenta el relato de los 18 meses pasados en Corinto de Pablo.
Entonces, ahí fue donde Pablo conoció a Aquila y a Priscila, ¿sí? Ellos habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano de ese tiempo, ¿sí? Pero uno de los escritores romanos nos informa que la razón por la cual debieron salir eran los disturbios causados por la persecución contra los judíos en Roma, ¿sí? Ahora, cuando Pablo llegó a Corinto por primera vez, predicó en la sinagoga y como solía ocurrir, se produjo un gran tumulto porque eso era nuevo. Amén. Entonces, Pablo estaba generalmente implicado en desórdenes públicos, ¿sí? Ahí lo ubicaban a Pablo todo el tiempo. O también lo ubicaban en movimientos de renovación en los lugares que visitaba. Entonces, Corinto no fue una excepción. En su tercer viaje misionero, Pablo se quedó en Éfeso, ¿sí? Fue por un prolongado periodo, y ahí llevó a cabo una labor extraordinaria en su trabajo misionero, ¿sí? Esa zona fue probablemente la más evangelizada de toda Grecia. Sin embargo, esto provocó cierto malestar entre los corintianos, ¿sí? O los corintios, ya que ellos eran creyentes muy recientes en la fe cristiana y estaban presionando insistentemente a Pablo para que no los dejara solo y lo presionaban para que los visitara más seguido. Entonces aparentemente Pablo les escribió una carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia, y ellos por su parte le escribieron formulándole preguntas sobre temas que ellos desconocían o que querían saber más, y también le preguntaban sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones religiosas, le hacían preguntas sobre asuntos domésticos, le hacían preguntas sobre la moralidad y el paganismo, y Pablo le respondió por medio de una carta que aparentemente nos llegó a nosotros también, amén, mi amado hermano. Entonces, la carta que siguió después a los informes que le llegaron es la que conocemos como Primera de Corintios, amén, a la que vamos a considerar en nuestros estudios el día de hoy. Entonces, más adelante, vemos que Pablo escribió una segunda carta a los Corintios, ¿sí? Ahora, en esta primera epístola a los Corintios se destaca el punto clave de la supremacía de Cristo, ¿sí? Estamos hablando del señorío de Jesús. Entonces, este tema tiene gran valor porque constituye la solución de los problemas totales de Corinto y de nosotros. Entonces, aquí en esta carta veremos que Jesucristo es la solución para corregir los desórdenes morales y sociales y eclesiásticos de todo el mundo. No solamente de esa época, de esta también. Entonces, en esta carta también encontraremos una exposición de la verdadera doctrina de la resurrección. Eso hace de la epístola, pues, una obra tremendamente significativa, mi amado hermano. Y quisiéramos en este momento, si ustedes me permiten, dar las divisiones generales que tengo en esta carta. Entonces, en un bosquejo general, la divide en 3 grandes secciones. En primera, están los primeros 9 versículos que incluyen el saludo y la acción de gracias. Amén. Entonces, la segunda, tenemos la condición de la iglesia en Corinto. En esta sección, mi amado hermano, que se extiende desde el capítulo 1, versículo 10, al capítulo 11, versículo 34, el apóstol Pablo trató sobre el bajo nivel espiritual de los corintianos, de los corintios. Entonces está la parte número 3, que abarca desde el capítulo 12 hasta el 16. Aquí vemos que Pablo habló sobre asuntos espirituales, concretamente habló sobre los dones espirituales, ¿sí? Y estas son cosas espirituales mucho más importantes que los asuntos relacionados con la naturaleza física que estaban pasando. O igual lo podemos aplicar a este tiempo, que los asuntos espirituales son mucho más importantes el día de hoy que los relacionados con la naturaleza física. Porque lo que es de real importancia, mi amado hermano, y creo importante destacar, es que hace más de 2000 años la iglesia de Corinto estaba acosada por problemas.
Los creyentes habían perdido de vista su objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. Y en consecuencia estaban abrumados con problemas que ellos no comprendían. Entonces, es realmente impactante descubrir que los problemas de la iglesia el día de hoy son los mismos que tenía la iglesia en Corinto hace más de 2000 años. Y creo que el verdadero problema el día de hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado. Hemos igualmente descuidado el señorío de Cristo, mi amado hermano. Esos eran los problemas entonces y continúan siendo en la actualidad. Por lo tanto, considero que el estudio de esta carta de Pablo es relevante para nuestros días. Creo, mi amado hermano, que es conveniente que comencemos ahora a ver qué se nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 8. El tema general de este capítulo destaca que el reconocimiento de la centralidad de Jesucristo crucificado constituye el correctivo para las divisiones. Entonces, vamos a leer el versículo 1 que comienza la sección de saludos y expresiones de gratitud. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora, Pablo aclara aquí qué clase de apóstol era. Dios lo llamó un apóstol, mi amado hermano. Dios le llamó y el Señor Jesucristo le alcanzó en el camino de Damasco. Después, el Espíritu de Dios le señaló en el desierto de Arabia. Ahora, Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad indiscutible e inquebrantable de Dios. Y la voluntad de Dios fue que le convirtió en un apóstol. ¿Sí? Esto es lo importante y maravilloso de este asunto. Poder decir, estoy donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Estimado oyente, ¿es esa tu situación el día de hoy? Si tú puedes decir eso, entonces no es necesario que añada que usted es una persona feliz, que es un creyente alegre. Y usted no es solo un creyente feliz y alegre, sino que está bien orientado en su vida, mi amado hermano. Usted no tiene frustración en su vida. Y por supuesto que usted puede tener problemas y experiencias inquietantes ocasionalmente en el fondo de su corazón, pero de todas maneras su corazón rebosa de satisfacción. Y fue con ese sentimiento, con esa misma certeza, que Pablo pudo afirmar que era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también se menciona aquí a nuestro hermano Sóstenes. Aparentemente Sóstenes había traído a Pablo el mensaje de la iglesia de Corinto, ¿sí? Y ahora él iba a llevar el mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto. Él se unió a Pablo a enviar estos saludos. Ahora, leamos el versículo 2 de este capítulo 1. En la primera carta de los Corintios dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mira, mi amado hermano, la carta era para la iglesia de Dios, ¿sí? Y se le llama así porque Dios es el arquitecto que diseñó a la iglesia. El mensaje iba dirigido a los santificados en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Ahora, la iglesia estaba situada en Corinto, pero estaba en Cristo Jesús, unida en Él. La dirección de la carta no era importante, mi amado hermano, pero la persona que de Jesucristo era sumamente importante. ¿Qué quiere decir ser un creyente o un cristiano? Te has de estar preguntando. Quiere decir, mi estimado oyente, estar en Cristo, unido a Cristo, en lugar de estar unido al mundo donde uno reside puramente incidentalmente hablando. Entonces la pregunta clave es: ¿está usted en Cristo Jesús? Mire, mi amado hermano, Pablo pues llamó a aquellos cristianos, los santificados en Cristo Jesús. Esta palabra
santificación se usa en varias maneras diferentes, como pudimos apreciar en nuestro estudio de la epístola de los Romanos. Hay una santificación en cuanto a la posición del creyente en Cristo. Así que cuando esta palabra figura unida a Dios el Padre, o a Dios el Hijo, o al Señor Jesucristo, se usa generalmente en este aspecto de la posición del creyente. Ahora, cuando la santificación aparece relacionada con el Espíritu Santo, entonces se refiere a la santificación práctica. En el versículo 30, vamos a ver que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría, que sea nuestra justicia y que sea nuestra santificación y nuestra liberación. Él es pues nuestra santificación, mi amado hermano. Bien, la santificación es una posición que tenemos en Cristo. Si usted ha confiado en Cristo, Cristo ha sido hecho su santificación. Y usted es salvo hoy, como lo será dentro de 1.000.000 de años, porque usted ha sido salvado en Cristo. Y usted no puede agregar nada ni quitar nada de ese hecho. Pero en cuanto a la santificación práctica, esto es algo que varía en diferentes personas. Por ejemplo, los de Corinto no parecían ser santos. No parecían ser santos en cuanto a su posición, que estuviesen siendo santificados. Mira, mi hermano, la acción del Espíritu Santo no era muy evidente en sus vidas, ¿sí? Pero por estar unidos a Cristo, y como acabamos de decir, estaban santificados en lo referente a su posición. Luego, leemos en este versículo que los creyentes de Corinto eran llamados a ser santos, pero se puede decir que son llamados santos sin usar el verbo ser. ¿Sí me vas entendiendo? Está aquí para ayudar este verbo ser. Está aquí para ayudar en la expresión del castellano, pero no se encuentra en el escrito original. Es lo mismo que hemos leído en el primer versículo referente a Pablo, donde podemos leer llamado apóstol en lugar de llamado a ser apóstol, ¿sí? Nosotros en realidad somos llamados santos, no llamados a ser santos. ¿Te das cuenta? Usted y yo no nos convertimos en santos por lo que hacemos, mi amado hermano. Nos convertimos en santos a causa de nuestra posición en Cristo Jesús. La palabra santo quiere decir apartado, separado para Dios. Cada creyente debería estar separado para Dios. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, en esos vasos viejos y gastados del tabernáculo, más tarde, en el templo fueron llamados vasos santos. Y te has de preguntar, ¿por qué santos? Sí, santos, porque estaban dedicados al uso de Dios. Ahora, ¿en base a qué es considerado santo el Hijo de Dios? Bueno, porque está dedicado al uso de Dios exclusivamente, mi amado hermano. Pero esa es una posición que tenemos y en base a ella somos llamados santos. Por ello enfatizamos que nosotros somos llamados, no somos llamados por lo que hacemos, sino que estamos unidos a Cristo, ¿sí? Es por eso que enfatizamos que no somos llamados santos por lo que hacemos, sino por estar unidos a Cristo. Ahora, se nos dice que ellos eran llamados santos. Con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, dijo Pablo. Esto indica que esta carta fue dirigida también a la iglesia en general, que está integrada por todos los que invocan al Señor Jesucristo, estén en Corinto o en cualquier parte del mundo. Y luego Pablo usó su introducción habitual, gracia y paz. ¿Te das cuenta? Entonces, continuemos leyendo el versículo 3, donde dice, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras que él usaba, gracia y paz, aparecen siempre en esta secuencia. Gracia, del griego charis, era la palabra para saludar al mundo griego paz. Corresponde a la palabra hebrea shalom. ¿Te das cuenta? Una forma de saludo en el mundo religioso. Shalom.
y a los griegos les saludaba charis. Entonces, Pablo combinó las dos palabras y las elevó a su máximo nivel. Usted y yo somos salvos por gracia. ¿Por cuál gracia? La gracia de Dios. Eso es amor en acción, mi amado hermano. Cuando hemos sido salvos por la gracia de Dios, entonces podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Ha recibido usted a Cristo en su corazón? ¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador? ¿Están sus pecados sobre Cristo? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Pero si lo están, usted tendrá paz en su corazón, porque Él llevó sus pecados en la cruz. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, que nosotros somos justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente la palabra gracia y paz son dos grandes palabras, mi amado hermano. Pero continuemos leyendo el versículo 4 de este primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Dijo Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Cristo que os fue dada en Cristo Jesús. Mira, mi amado hermano, es en Cristo donde nosotros recibimos nuestras bendiciones. ¿Te das cuenta? La carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que Dios, en nuestra unión con Cristo, nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones. Ese es para nosotros el lugar de bendición. Aquí Cristo es su título, mientras que Jesús es un hombre humano. Cristo es literalmente ungido, que es la apelación oficial del Salvador largamente esperado. Entonces, ¿es importante decir Cristo Jesús en vez de Jesús Cristo? Bueno, esto lo era para Pablo. Pablo nos informó que él nunca conoció físicamente, personalmente al Señor Jesús, cuando anduvo por la tierra. En los días que él anduvo en forma de hombre, él no lo conoció. Pero creemos que él pudo haberle visto. Sí, ¿cómo creemos? Estuvo presente en la crucifixión. Pero su primer contacto personal fue con el Cristo resucitado. Y para Pablo, él siempre fue el Señor de la gloria. Y en la mayoría de sus epístolas encontramos que, como aquí, en esta carta a los Corintios, se refiere Señor como Cristo Jesús. Ahora leamos el versículo 5 que dice: pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. A esto se refirió el apóstol Pablo cuando dijo en su carta a los Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16, donde les dijo: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y canciones espirituales. Mira, mi amado hermano, esto es lo importante. Con música o sin ella, es tener la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestra boca, mi estimado oyente. Eso no quiere decir que es necesario aprenderla toda de memoria. Claro que no. Lo que quiere decir es que debemos obedecer lo que ella dice. Si Cristo está en su corazón, entonces usted le está obedeciendo. Usted está pensando en Él. Cristo ocupa entonces tu mente. Cristo ocupa tu corazón. Entonces, el memorizar la Biblia no implica necesariamente guardarla en el corazón. Usted la guarda en su corazón cuando usted obedece al Señor. Piensa en Dios, piensa en Cristo y es enriquecido por Él. Esto es lo importante, la obediencia. Cuando Él se convierta en el Señor de su vida, se solucionaron muchos más problemas de su vida, mi amado hermano. Precisamente eso nos habló Pablo en esta epístola. Ahora, nos dice el apóstol aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 1, nos dice: y en medida que en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, Pablo insinuó aquí uno de los problemas que la iglesia tenía. Ellos estaban dominados por su naturaleza física y pecaminosa. Ellos se habían ocupado solo con un don. Y Pablo
en el mismo comienzo de su carta les dijo que él no quería que se limitasen a practicar un único don, porque había muchos dones que practicar. Y Pablo quería que todos esos dones se manifestasen en la iglesia. También les dijo aquí, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso quería decir que debían estar ocupados en Él. Y ahora dice el versículo 8. Y también dice, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, hasta que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí dice irreprensibles, o sea, irreprochables. Esto no quiere decir perfectos, mi amado hermano. Esto no quiere decir sin ninguna falta. Siempre habrá alguien que encontrará alguna falta en nosotros, ¿verdad? O si no, más bien, que no debemos ser dignos, o que somos merecedores de la culpa. Pero dice aquí, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de nuestro Señor Jesucristo no es solamente hoy, sino que será el día cuando Él vuelva para llevar a su iglesia de este mundo. Pablo también hablará sobre el tema en la epístola, más adelante. Ahora, estimado oyente, ya para terminar el día de hoy con nuestro tema del día de hoy, llamado Iglesia en Acción, Desafíos y Soluciones, parte 1, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Está usted preparado para encontrarse con el Señor Jesucristo? ¿Está usted consciente de presentarse en las mejores condiciones ante Dios? Si no es así, le invito a dirigirse a Dios en oración, diciéndole que usted, como pecador, necesita su amor y su misericordia, y que se acerca a Él por la fe y por méritos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz a su favor. Por su gracia, por su amor, Él, mi amado hermano, perdonará tus pecados y te dará la vida eterna. Dios no es hoy el juez del final de los tiempos. Mi amado hermano, hoy Dios es tu Salvador, Cristo es tu Salvador y se encuentra muy cerca de ti. Ábrele tu corazón y habla con Él y escucha su oración. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai. Abba Padre, nos vemos el día de mañana, en punto de las 6 de la tarde, por este mismo canal. Les amo en el amor de Cristo. Hasta mañana.